primer acercamiento del tabaco en cualquiera de sus formas es en torno a los 14 años. El adolescente se puede ver, entre comillas, obligado a fumar. ¿Alguien que usa el vapeo como una forma de transición para dejar el tabaco, a nivel oral, tiene alguna consecuencia? Es cuanto menos ridículo. Es fumar igual. No hay tanta evidencia como con el tabaco convencional, pero las repercusiones a nivel sistémico son exactamente las mismas, ¿no? El aumento de la presión arterial, la alteración a nivel cardiovascular. ¿Tú crees que es importante que un paciente que fuma acuda a la consulta con más frecuencia que un paciente que no fuma? Indudablemente sí, porque es un paciente que tiene mucho más riesgo de tener patologías a nivel de las encías, patologías a nivel de la mucosa. ¿Por qué un paciente fumador podría tener más riesgo, por ejemplo, de desarrollar caries o de desarrollar cáncer oral? Todos sabemos que fumar es muy perjudicial para la salud general y seguramente también somos conscientes de que a nivel oral puede manchar los dientes. Pero, ¿cómo afecta realmente el tabaco y el vapeo al resto de nuestra boca? La evidencia nos muestra desde hace 20, 30, 40 años los efectos que produce el tabaco sobre la boca y sobre nuestra salud general. La sequedad bucal, la sangre que no circula bien por las encías, el aumento del riesgo de infecciones, el cáncer oral, el mal aliento, son síntomas y enfermedades poco conocidos por los fumadores sobre su salud oral. ¿Y qué pasa con el vapeo? Nos venden esta alternativa como un método para dejar de fumar, como una transición para cesar el hábito, pero ¿es segura? ¿Genera adicción igual que los clásicos cigarrillos? La industria ha inventado sabores atractivos, un packaging minimalista y un mensaje que muestra una imagen menos agresiva que el formato tradicional. Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y hoy desmentimos mitos y analizamos los efectos del tabaco y el vapeo sobre tu salud general y oral. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Para responder estas preguntas y otras, nos acompaña hoy Milagros Díaz. Ella es más conocida en redes sociales como Doc M. Díaz y bueno, es doctora en odontología, especialista en periodoncia y en implantes y fundadora de la academia Oral Medx Academy, además de ser la dueña de Ñoqui, que está por aquí, un perro precioso. ¿Qué tal, Mila? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Encantada de estar aquí y sobre todo súper contenta de que hayáis invitado también al secretario, a Ñoqui. y bueno, pues muy contenta de que Curaprox esté haciendo esta divulgación sobre temas tan interesantes para educar a la gente, educar a la población y minimizar las complicaciones que pueden aparecer a nivel de la cavidad oral. A largo plazo. Bueno, parece... Yo creo que, Milagros, para empezar, que el tabaco cada vez es un hábito que se critica más, que se ve incluso molesto entre una persona que te está fumando delante, ¿no? Pero yo creo que todos los pacientes que tenemos en la consulta accedieron al primer cigarrillo en torno a la adolescencia y sigue siendo un hábito muy prevalente en la consulta. ¿Tú qué percepción tienes? Pues mira, la verdad es que cada vez son más los pacientes que fuman y que empiezan en esas edades tempranas, y eso no ha cambiado en los últimos años. Según los datos del Observatorio Español del Estudio de las Drogas y Adicciones, hablan de que sigue habiendo de que el primer consumo o el primer acercamiento del tabaco en cualquiera de sus formas es en torno a los 14 años. Vaya. Y esas cifras pues se han mantenido estables. Es cierto que hay ciertas variaciones, porque puede ser que haya adolescentes pues, que fumen solamente el fin de semana. Es cierto que sí que las cifras de adolescentes que consumen tabaco diariamente sí que se han reducido en los últimos años. Uh-huh. Pero lo que está claro es que el tabaco está ahí y que de hecho pues, los adolescentes consumen tabaco. Quizá no a diario, pero bueno, sí que es una sustancia que está entre los jóvenes. A la que se accede de forma temprana. Sí. De forma temprana y que además, pues, con la introducción de otras formas de consumir, como es el vapeo, pues con ese formato, como decías, que es más atractivo, menos invasivo, menos dañino, menos perjudicial. Hay otra información, pues piensan de hecho además que es algo que no es tan nocivo como el tabaco convencional, ¿no? Incluso estaba pensando en las cachimbas, ¿no? Que también esa forma de fumar. O cachimbas, además, que es algo además que es tiene cierto enfoque social también, es frecuente reunirse y de hecho culturalmente en otros países se reúnen en torno a una cachimba y entonces bueno, pues sí que hay yo sí que veo muchos pacientes
adolescentes o de 20, 20 y tantos, pues que es frecuente entre ellos el fin de semana juntarse en algún sitio y bueno, pues tomar algo y compartir una cachimba, ¿no? Entonces, vale. ¿Qué efecto dirías a nivel general, que tiene el fumar tabaco, el vapear sobre nuestro organismo? Antes de hablar de la boca. Pues mira, te diría que eran exactamente los mismos que el tabaco convencional. La única diferencia es que no hay, al ser algo que se ha introducido en el mercado más reciente, no hay tanta evidencia como con el tabaco convencional, pero las repercusiones a nivel sistémico son exactamente las mismas, ¿no? El aumento de la presión arterial, la alteración a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, diría que son exactamente las mismas. De hecho, ya hay algún caso que hablan de alguna, no sé cómo lo llaman específicamente el nombre los neumólogos, pero es como una especie de inflamación, un edema que hay a nivel del pulmón y que está más asociado ese tipo al vapeo que al tabaco convencional. Pero al final no dejan de ser sustancias químicas que están en contacto con el muy estrecho. Sí. Alguien que usa el vapeo como una forma de transición para dejar el tabaco, a nivel oral, ¿que tiene alguna consecuencia? ¿Qué observarías? Pues yo pienso, y esto es una opinión personal, que el transicionar de tabaco convencional a vapeo es cuanto menos ridículo, porque es fumar igual, es que no entiendo esa transición. De hecho, muchas veces a mí me pasa en la consulta que cuando preguntas, ¿fumas? No, yo no fumo, yo vapeo. Y digo, bueno, lo puedes llamar como quieras, pero estás fumando. No, yo uso IQOS. Claro, no, yo hago tal. Digo, a ver, es exactamente lo mismo. Entonces, la afectación a nivel oral es exactamente la misma. Las manifestaciones a nivel oral van a ser iguales. ¿Qué es lo primero que observas? Cuando un paciente fuma pues y no te lo ha dicho, ¿qué observas? A ver, lo primero es el olor, ¿no? Un paciente fumador tiene un olor muy característico. Sí. Y es un olor en el paciente fumador, el paciente que fuma habitualmente tiene un olor característico en la ropa, en el pelo. A ver, ya si nos vamos a pacientes de edad más avanzada, muy fumadores, van a tener dedos amarillos, van a tener a nivel de encías, hay cambios a nivel de dientes muy amarillos y luego, por ejemplo, pues los pelillos de la nariz y toda la parte interna se ve muy amarillos también, ¿no? Yo trabajo con gafas de magnificación y cuando inclino un poquito para empezar a explorar, pues ves la nariz pues muy afectada también, ¿no? A nivel mucoso y a nivel pues de esas tinciones. Es muy frecuente, lo más llamativo quizá pues es el aliento también, esa halitosis característica también, la falta de saliva. A nivel gingival es característico que aparezca normalmente asociado también pues cierta inflamación, pero que no se acompaña de sangrado, ¿no? Es habitual que el paciente muy fumador, cuando le preguntas si le sangran las encías o si ha notado algún problema en las encías, te dice, no, a mí las encías nunca me sangran, ¿no? Nunca me han sangrado. Eso es porque hay una vasoconstricción, el vaso se contrae y eso hace que no haya sangrado. De hecho, una queja frecuente es que cuando el paciente deja de fumar, te dice que le han empezado a sangrar las encías, ¿no? Y que incluso que tose más y que se encuentra peor. Sí, y eso es porque... Es que yo cuando fumaba yo estaba fenomenal, mis encías no me sangraban. Exactamente, ¿no? Yo cuando fumaba yo no tosía, yo no me sangraba y ahora he dejado de fumar y estoy fatal. Pero básicamente es porque la nicotina no deja circular la sangre. Exactamente, ¿no? Los vasos se contraen y al dejar de fumar pues se vuelven a dilatar y vuelven a abrirse, entonces se produce, pues empieza a producirse ese sangrado, empieza el alveolo también a nivel de los pulmones, pues empieza a abrir un poco más y bueno, pues el paciente empieza a notar que se cura, que realmente empieza eso a funcionar. Sí. Exacto. Cuando haces un tratamiento en la consulta y un paciente fuma, ¿crees que a medio plazo el tratamiento es igual en un paciente fumador que alguien que no lo es? Lo que está claro es que el paciente que fuma pues tiene peor cicatrización, es más lenta, es más fácil que aparezcan otras complicaciones, ¿no? Y que aparezcan una serie de complicaciones asociadas, por ejemplo, en extracciones. Pues está dentro de lo normal que puedan aparecer, por ejemplo, alveolitis, ¿no? Que es una alteración del alveolo que cursa con mucho dolor y que es un dolor pues muy intenso y muy severo, ¿no? Entonces, un paciente que pregunta, oye, ¿puedo fumar después de la estación? No. ¿Hasta cuándo? Nunca. Nunca más. Nunca más. De hoy. Claro. Entonces sí que es un poco el educar al paciente. Al final la consulta tiene que ser un espacio también donde educar al paciente en salud. Por eso creo que esta divulgación que hacéis
es fantástica porque cuanto más se le explique al paciente y cuanto más hincapié hagamos en todo este tipo de divulgación, pues fenomenal. Que estamos hablando también de una adicción, o sea, el tabaco, el alcohol son drogas, generan adicción en la sociedad, lo que pasa es que se suelen aceptar, ¿no? Pero a mí me pasa de decirle, no fumes. Vale, ¿cuándo? Pues mira, si puedes intentar 48 horas, tal, y salir de la consulta porque se me ha terminado la agenda, ya me voy a casa y encontrarme al paciente fumando. Sí. Entonces, es como, bueno, estamos hablando de una adicción que a nosotros no nos enseñan a manejar en la facultad, no nos enseñan a enfrentarnos a cómo cambiar nuestro comportamiento con un paciente que es fumador. Es un tema, yo creo, pendiente. Es difícil, es que el alcohol y el tabaco, que suelen ir de la mano, y además en España, bueno, culturalmente están muy arraigados a nivel cultural. Es que ¿quién no tiene una lata de cerveza en la nevera de su casa? Te quiero decir, es algo relativamente, claro, es algo frecuente y además incluso te diría que a nivel de adolescentes, o sea, el raro es el que no fuma, ¿no? Cuando tienes una pandilla de amigos y tal, a veces yo creo que incluso, y esto es importante tratarlo pues a nivel escolar, a nivel de clínica, a nivel de muchos aspectos, a veces yo creo que el adolescente se puede ver, entre comillas, obligado a fumar, ¿no? Entonces, no porque le guste, no porque le aporte nada, porque realmente fumar no aporta nada. Lo que pasa es que está claro que es una adicción, es una droga, ¿no? Hay una dimensión psicológica muy importante. Entonces hay una dimensión psicológica, como tú bien dices, en la que a veces los adolescentes, pues es que toda la pandilla empezó a fumar y tal, y te hacen un poco de presión para que lo pruebes. Yo recuerdo cuando era chavalita en vacaciones y tal, pues al final toda la pandilla empezó a fumar. Y yo pues recuerdo haber, pues eso, oye, pues voy a probarlo, a ver, tal, ¿no? Pues todo el mundo fuma. En casa ves que fuma, no es algo que, bueno, si tan malo es, ¿no? Porque están en casa todos fumando y tal, entonces pues lo pruebas y tal, pero claro, aquello pues decía, qué horror, se te queda la lengua seca, todo muy áspero, es un secarral aquello horrible, entonces no le veía yo la gracia por ningún lado. Por ningún lado. Claro, entonces yo creo que al final eso también es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Y que la clínica se convierta en un espacio también seguro y que se aborde de alguna forma también esa dimensión psicológica. La educación sanitaria. Claro, es que no estamos educados en salud para nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante también. Bueno, los pacientes que fuman a veces solo le dan importancia a estas manchas que se crean por el alquitrán, por los subproductos del tabaco. Dime por qué un paciente fumador podría tener más riesgo, por ejemplo, de desarrollar caries o de desarrollar cáncer oral. Pues en relación con el tema de las caries, el tabaco produce una disminución del flujo de saliva. Debido a esa vasoconstricción, y especialmente pacientes muy fumadores, hay una reducción del flujo de saliva. La boca está más seca. La boca está más seca, la boca está más áspera, hay menos digamos, hidratación del medio oral, de la boca, y esa reducción, junto con otra serie de factores como puedan ser la dieta, sabemos que la caries es multifactorial, son varias causas las que la producen, pues el hecho de tener poca saliva hace que sea más fácil que aparezcan ciertas caries, sobre todo en zonas pues, que son a lo mejor más difíciles o que no tienen tanta, anatómicamente, pues tanta retención como va a ser de alimento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el hábito de fumar, qué se fuma, cómo se consume ese tabaco y relacionarlo también con otros aspectos pues de la dieta, de bebidas, de hábitos, de otras cosas que también tienen relación. Y luego en relación con el cáncer oral, bueno, pues lo que te decía, ¿no? El alcohol y el tabaco van de la mano. En el tabaco sí que hay un empaque más, te advierte más, fumar mata, no sé qué, pero en el alcohol no vemos ese tipo de mensajes, ¿no? Y está muy extendido también entre la sociedad y bueno, pues las sustancias carcinogénicas que tiene el tabaco, el componente del calor y junto con los componentes químicos, pues hace que un paciente fumador pues tenga más, se considera un paciente de riesgo, junto con otros aspectos que individualmente pueda tener, ¿no? Si está expuesto al sol, si tiene antecedentes hereditarios, si respira por lado, con otra serie de factores a nivel individual que hacen que su riesgo sea mucho mayor. Mucho mayor. Respecto al mal aliento que nos consultan muchos oyentes, ¿por qué un paciente fumador tiene peor aliento? En parte también relacionado con la saliva, ¿no? El hecho de tener poca saliva va a hacer que
que ese aliento provocado por las sustancias del tabaco, pues se produzca pues, ese aliento tan característico, ¿no? Entonces, yo sí detecto... La mala higiene y la falta de saliva, pues al final... Justo. Yo sí detecto, claro, por ejemplo, en la consulta, cuando un paciente le voy a explorar y fuma, la zona donde apoya el cigarro, que suele ser estos dientes de delante, es una zona con muchísimo más sarro, ¿no? Entiendo que es porque esa zona es la que tiene menos saliva, ¿no? Esa zona es la que tiene menos saliva y también en parte porque el conducto de la saliva, siempre los pacientes suelen acumular más sarro en la zona anteroinferior, porque justo el conducto de la saliva sale por detrás. Entonces es una zona en la que si no hay una remoción buena de la placa, de si el paciente no se cepilla bien, si no tiene un cepillado adecuado, junto con esa fuente local en esa ubicación, va a hacer que el paciente pues, tenga más sarro en esa zona, ¿no? Por ese impacto de la saliva y por esa falta de higiene de forma individualizada y de forma personalizada, ¿no? Entonces hay que adaptar un poco también a eso, la existencia de dientes separados, si han llevado aparatos de ortodoncia, ¿no? Pues ese tipo de cosas también son importantes tenerlas en cuenta. Vale. ¿Tú crees que es importante que un paciente que fuma acuda a la consulta con más frecuencia que un paciente que no fuma? Sí, ¿A revisión? Creo que indudablemente sí, porque es un paciente que tiene mucho más riesgo de tener patologías, a nivel de las encías, de tener patologías a nivel de la mucosa, el riesgo de cáncer que hemos hablado. Entonces, bueno, pues hay que considerar que es un paciente que debería pues tener un proceso de revisión mucho más fluido y mucho más... Y que tenemos que enseñarle también esa educación de autoexplorarse en casa, sí, es muy importante. Es imprescindible, es fundamental que a todos los pacientes, y yo siempre que tengo ocasión lo digo, que no perdamos la oportunidad de enseñar al paciente a que se autoexplore. Es imprescindible. Muy importante. Es tan importante como que se cepille todos los días, que lo haga bien, pero que no solo se cepille, sino que compruebe lo que ha cepillado y que se mire, que se explore la mucosa para que cualquier... mucosa y enseñarle. Sí. ¿Crees que debería ir a un dentista general o hay algún especialista en la odontología que digas tiene más conocimiento sobre este tipo de cambios que pueden ocurrir en un claro, sin duda, cualquier odontólogo debería estar capacitado para afrontar este tipo de pacientes, ¿no? Lo que ocurre es que es muy fácil el prohibir, ¿no? Oye, no fumes, no tal, no cual, cepíllate mejor, ¿no? Pero hay que ver al paciente como no es fácil dejar de fumar, es que no es fácil dejar de fumar y tenemos que proporcionar herramientas para facilitar eso, ¿no? Y tenemos que tener, sobre todo, plantearnos metas y ayudas al paciente, no solo que sean prohibiciones, sino darle facilidades y que nuestro equipo en la clínica pues se haga competente para ayudar a ese paciente. Y que... Es fácil hacer un trabajo que llevamos tiempo con el paciente y que alguien diga, no, pues... Claro. Bueno, hablando ahora entonces del vapeo, por lo que tengo entendido, aparte de estudios in vitro que se hacen fuera de... que no es todavía en grupos, en muestras muy grandes de pacientes, los efectos a nivel oral y general, lo has comentado antes, pero serían más o menos igual. Son más o menos similares, sí. En un paciente que fuma tabaco normal. Sí. O sea, que no ves mucho cambio. No. Y si a un paciente, por ejemplo, le acabas de colocar unos implantes o le vas a colocar una muela del juicio, el tema de que haya fumado, nos has comentado que puede retrasar la cicatrización, que puede generar estas alveolitis y demás. Entonces, a largo plazo, entiendo que un implante en un paciente fumador va a tener más riesgo de ser rechazado o perdido que en un paciente que no fuma. Correcto. Y de hecho, además, es algo a considerar no solo en el momento de la colocación del implante, sino también a posteriori. Es decir, ahora se está viendo que, y de hecho, bueno, pues no te puedo hablar de porcentajes, ni de cifras, ni de estudios, pero, por ejemplo, en mi práctica clínica estoy viendo pues casos de pacientes que se colocaron implantes hace 5 años, eran fumadores, el implante funcionó bien, se integró, está bien, pero vuelven a los 5 años con problemas, ¿no? Y no son las típicas pérdidas del implante características asociadas a perimplantitis, sino que son unas pérdidas un tanto particulares que a mí me hacen sospechar de alguna forma que se trate pues, de
de efectos. Hombre, evidentemente, si la sangre no circula bien alrededor del implante, es obvio que tiene que ser una de las causas, ¿no? Cuando son pacientes que han seguido fumando y que son pacientes, bueno, pues que tienen un consumo elevado de cigarrillos, pues es una causa a considerar. Claro. Hombre, que siempre decimos que en medicina todo el mundo tiene claro lo que dura una prótesis de cadera, lo que dura un marcapasos, lo que dura un implante de pecho, pero vendemos los implantes para toda la vida del paciente y si no dejamos claro que son elementos que hay que cuidar y que al final un tabaco, o sea, todos los días sobre un elemento extraño, pues no nos va a durar. Yo creo que ahí toda la vida. Se ha banalizado un poco ese aspecto, ¿no? Yo creo que a la boca no se le da la importancia que tiene. La gente es muy, a lo mejor muy exigente con otro tipo de tratamientos a nivel quirúrgico, pues eso, de prótesis de cadera o tal. Pero con la boca son como mucho más descuidados y no lo consideran tan importante o que pueda tener tanta repercusión. Bueno, y para dar un soplo de esperanza, si un paciente fumador después de escuchar este episodio decide pues, que va a ser, pone una fecha y dice ya dejo de fumar, ¿qué es lo primero que va a notar a nivel general, a nivel de la boca? ¿Qué dirías? Pues mira, va a empezar a notar sobre todo que el gusto, que es algo que también se reduce mucho, el sentido del gusto, empieza a mejorar. Nota mejor y la percepción del sabor es mucho mejor. No nota tan mal aliento, no nota la boca tan pastosa, ni la lengua tan áspera. Va a notar que tiene más cantidad de saliva, que la boca está más, bueno, pues más hidratada, más fluida. Ese olor que al principio el paciente no se da cuenta, porque el paciente que fuma no se da cuenta que huele a tabaco, pero cambia muchísimo, ¿no? Y bueno, lo más importante es que a nivel sistémico pues hay una recuperación, empieza a haber... o sea, la recuperación a nivel sistémico es bastante rápida, ¿no? A los pocos días de dejar de fumar, el organismo es muy listo y va mejorando esa vasodilatación, va mejorando a nivel pulmonar y es verdad que sí que tarda tiempo en recuperarse del todo, pero... Se cansa muchísimo menos. Claro, me dicen lo de las escaleras, ¿no? Ahora puedo subir escaleras. No nota tanta fatiga, nota que respira mejor, que bueno, pues empieza a notar ciertos cambios. Indudablemente requiere un tiempo, ¿no? Pero... Hombre, expulsar ese tóxico de tu cuerpo... El nivel de toxicidad es muy alto y lleva tiempo, pero sí que es verdad que bueno, que la boca es muy agradecida y que al poco tiempo de cesar ese hábito empieza a notar y empieza a haber cambios. Y el paciente, sobre todo el paciente con problemas de encías, el paciente periodontal, es muy agradecido. En el momento en el que deja de fumar, la encía cambia de forma espectacular. Claro. Bueno, aprovechando que te tenemos con nosotros, vamos a sintetizar toda esta información que nos has compartido en nuestra sección de mito o realidad. Yo te voy a decir una serie de afirmaciones y si tienes que hacer algún comentario me dices si es mito o realidad y algún comentario al respecto. Bueno, el vapeo no daña los dientes porque no contiene alquitrán. Falso. Error. Mito. Empezar a fumar pronto genera peores consecuencias a nivel oral. Las mismas. Es que son todo... Es que es un mito, te quiero decir, es que son las mismas consecuencias. Y cuanto antes, peor. Que si empiezas con 15, con 25... Con 15 mucho peor, porque no vas a dejar... Y lo mantienes en un periodo de tiempo. Es que el paciente no lo va a seguir manteniendo. Es muy difícil que un paciente empiece a fumar con 15 años y lo deje con 20. Vale. El tratamiento del blanqueamiento dental, muy conocido por nuestros oyentes, elimina las manchas y mantiene los dientes blancos en un paciente que fuma. Tampoco. Es un poco pérdida de dinero porque al final vamos a volver a teñir y vamos a volver a... Si el paciente no cambia sus hábitos... Da igual los blanqueamientos. Da igual el número de blanqueamientos y con qué lo hagas que el paciente va a volver a tener esas tinciones. Vale. Y estos oyentes que nos escuchan, que solo fuman a veces, que fuman solo de forma social los fines de semana y que están convencidos de que hacer ese comportamiento tan eventual no va a afectar a su salud, ¿qué les dirías? Pues que se olviden. Que, a ver, indudablemente, si tienes que elegir entre fumar o que es peor, fumar todos los días o solo el fin de semana, pues te diría que... A ver, es que todo es relativo. Te quiero decir, a lo mejor entre semana no fumas nada, pero resulta que el fin de semana te fumas 2 cajetillas. Es que me da igual eso que fumes entre semana 3 o 4 cigarrillos. Es que al final lo que cuenta es el consumo de tabaco que tienes. Entonces, el fumador social yo creo que también es una moto que nos han vendido... Sí, como el de yo bebo, yo controlo, ¿no? Yo sé hasta dónde puedo beber, ¿no? No, yo solo bebo el fin de semana, pero si resulta que el fin de semana te pones morado...
pues no tiene sentido tampoco. Entonces, el fumador social es una forma de autoengañarse, ¿no? Exacto. Esos hábitos sociales es una forma de autoengañarse y de no ver la realidad, estás enganchado a una sustancia, que no te aporta nada bueno, pues, y como todas las drogas, ¿no? Cualquiera. Bueno, por último, Milagros, cuéntanos cuál ha sido, o si nos quieres compartir, una anécdota que hayas tenido en la consulta que quieras traer a este podcast. Pues a ver, así en la consulta ahora mismo no sabría decirte así alguna cosa sí que me ha pasado recientemente así curiosa. Estando en un semáforo en Valencia, que iba a dar una formación allí, pues iban 2 chicas corriendo y tal, y estábamos, pues se paran en el semáforo y me dicen, anda, mañana tengo contigo un curso y tal, te he reconocido por ñoqui, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, ahora que me hace mucha gracia, ¿no? Que muchas veces me reconocen por ñoqui o tal, o me hace mucha gracia que me pregunte por él, o... Ya es parte de tu marca personal. Es parte de un poco es el secretario, es parte de mí, de la formación. Es verdad que también lo hablo mucho con los pacientes y al final, bueno, pues es una forma también de con los pacientes también un poco de tener una relación diferente un poco a lo que es la típica pregunta clínica, porque ahora me hace mucha gracia también pues que me preguntan por el perro, ¿no? ¿Te siguen los pacientes por Instagram? Sí, tengo muchos pacientes que me siguen y de hecho muchos pacientes con patología oral me contactan a través de Instagram, sí, pacientes que tengo con algunas patologías. Entonces siempre cuando les pregunto cómo me han conocido, me dicen, no, te he conocido por las redes y tal, y digo, ay, madre mía, digo... Lo payasa que soy, que digo que siempre haciendo bromas y tal. Dice, no, me encanta tal, porque además me encantan las historias con tu perro y tal. Y te acerca a los pacientes. Y te acerca, es una forma también de romper un poco ese hielo de paciente, doctor, tal, como más así, un ambiente más seco, ¿no? Y es verdad que a mí en la consulta pues soy muy profesional, pero también soy muy bromista y con los pacientes intento que haya pues una relación más fluida, más cercana, más cordial. El paciente viene con miedo, viene asustado, entonces estás ahí como muy... Sí, que sobre todo tú haces un diagnóstico de temas que a lo mejor en su vida le han explicado. Sí. De hecho, además viene mucha gente de mucho tiempo de evolución, que no le están dando soluciones y tal, y bueno, pues es una forma también de romper ahí un poco ese hielo, ¿no? Qué bien. Bueno, Mila, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, me ha encantado la entrevista. Sí. Nosotros vamos a volver dentro de 2 semanas al podcast. Puedes seguir aprendiendo sobre salud bucodental en nuestras redes sociales. Y bueno, si tienes cualquier consulta, cualquier sugerencia o algún tema que quieras que tratemos en el podcast, escríbenos a través de Instagram y estaremos encantados. Por mi parte, nos vemos, lo dicho, en 2 semanas. Muchas gracias. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.